Buen día a todos. Hoy daré a conocer los principios generales del proceso del trabajo. Haciendo énfasis que en cada rama del derecho adjetivo tiene principios que lo sustentan. Tal es así que en el derecho del trabajo, al igual que las demás ramas del ordenamiento jurídico, es una solución política en nombre de una idea de justicia a un problema social. Las normas jurídicas laborales tienen un doble funcionamiento ideológico, en un plano abstracto de justicia y colocan esta situación fuera del tiempo y el espacio. Se basan en principios que presentan como sustancias de la naturaleza, el cual vive en sociedad. Se le llama justicia social y reconoce lo que son los formalismos, las reglas, las declaraciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Están regulados estos principios en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo y a la letra señala: el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral, conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. En los tribunales laborales mexicanos, las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr esa mayor economía, concentración y también, de la sencillez del proceso. Cuando se demanda por parte del trabajador, esta sea incompleta y que no comprenda las prestaciones que, de acuerdo con la ley laboral se deriven o del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción intentada o procedente por el trabajador en el momento de que admite la demanda la subsanará. En los principios como tal, la conciliación proviene de conciliatio. Es la etapa del procedimiento laboral previa al proceso del trabajo. En esta, las partes tienen que acudir al centro de conciliación y de registro laboral, la cual, invita a las partes para que se pongan de acuerdo amigablemente y eviten llegar a un juicio, haciendo concesiones mutuas sin perjuicio que el tribunal laboral en todo tiempo que dure procure la conciliación entre las partes. El principio de celeridad se debe entender como rapidez, prontitud y velocidad dentro de un juicio. En el juicio ordinario laboral se conforma por la parte expositiva, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Diversos actos los cuales tienen que ir concatenados entre sí, desarrollados en una forma lógica y sistematizada para obtener generalmente una sentencia, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos por la misma ley. El principio de oralidad es que debe de ser verbal. Tiene que ser a instancia de parte y los tribunales laborales tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias que logren la mayor economía y concentración del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta
en cuanto a que no comprendan las prestaciones que de acuerdo a la ley se deriven o que le correspondan al trabajador, en cuanto a la acción intentada, procede a que los hechos expuestos, en ese momento la Junta debe de admitir la demanda, la subsanará o en su caso la prevendrá. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga, se proceda en términos del artículo 873 de la misma Ley Federal del Trabajo. El principio de gratuidad, este principio, bueno, opera a favor de los trabajadores, ya que es gratuito. Cuando hay alguna situación de adjudicación de bienes en un remate, la que debe de ser esta libre de todo gravamen o impuesto y derechos fiscales. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causan impuesto alguno. El principio de publicidad, bueno, lo contempla el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que las audiencias serán públicas. Aunque, bueno, también dentro de lo que son los tribunales laborales, por instancia de parte puede solicitar que sea a puerta cerrada. O en su caso, cuando así lo observe el juez laboral, puede tomar en consideración que sea a puerta cerrada. Siempre y cuando cuidando lo que son la moral y las buenas costumbres de las personas que intervienen. Otro principio laboral es la economía. Viene siendo la simplificación del procedimiento, la cual la Ley Federal del Trabajo obliga a las partes a designar un representante en común. Ya supongamos si hay una situación de intereses opuestos, bueno, se puede observar esta situación en el artículo 697 de la Ley Federal del Trabajo. En este principio es poder simplificar el procedimiento, eliminando alguna situación de revisión o alguna otra que extienda el proceso. Al principio de mediación, este principio tiene que ver con la comparecencia personal de las partes, precisando en la etapa de conciliación que es obligatoria que se presenten, o en su caso los apoderados facultades para llegar a una solución conciliatoria. Se contempla en el artículo 713 donde menciona o establece en su contenido que las audiencias que se celebren se requerirá la presencia física de las partes o sus representantes o apoderados, salvo disposición en contraria de la ley. El principio de concentración es que se concentran las acciones de las partes en cada una de ellas, como lo es en lo que son las acciones en la mediación o bueno, la conciliación, en la parte expositiva del procedimiento ordinario y en la parte de juicio del procedimiento ordinario. El principio inquisitivo, el tribunal laboral no puede manifestarse si los interesados no actúan. Para que el Poder Judicial intervenga por conducto de sus titulares, es necesario que lo soliciten los particulares. Por lo anterior, el juzgador únicamente actúa a petición de los promoventes.
En el principio de veracidad se debe establecer en el proceso laboral la absoluta verdad aparente o formal, que prevalezca el fondo del conflicto sobre la forma. En el principio de continuidad se instruye al juez ante una duda. Se estima la duración de un contrato, posiblemente, ya sea individual o colectivo, o podría ser en un contrato internacional. Se tiene que basar en los hechos y la realidad demostrada. Aquí haciendo alusión, en México, en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. En el principio de sencillez es únicamente ser lo más claro y entendible posible. Como un ejemplo, lo establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo en su párrafo segundo. Y bueno, esto es lo que comentaríamos sobre los principios y hasta la próxima.